Hola, mi nombre es Juan Ignacio Rojas, coordino el Centro de Esclerosis Múltiple del Hospital Universitario de CEMIC y codirijo el Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires. Y el objetivo de los próximos minutos es poder discutir algunas actualizaciones relacionadas al manejo de las recaídas en enfermedad del espectro NMO y la patología asociada a anticuerpos anti-MOG, la importancia del manejo de las recaídas y qué estrategias hoy utilizar para poder hacer de una manera efectiva el tratamiento de esas recaídas, entendiendo que es un punto central hoy para prevenir la acumulación de discapacidad en los pacientes. Estos son mis conflictos de interés y quiero agradecer profundamente a la Fundación Guti Jackson que permite llevar adelante estas cápsulas educativas de una manera práctica para ser utilizadas en el día a día de consultorio. Estos son los temas que yo voy a tocar para poder llegar al final a esos mensajes centrales que tenemos que tener para ser utilizados desde el consultorio. En definitiva, es llevar esta teoría al consultorio en sí y evitar la acumulación de discapacidad asociada a las recaídas en estas dos entidades. Vamos a arrancar con el manejo de recaídas o el concepto de la importancia del tratamiento de recaídas en espectro NMO y patología asociada a anticuerpos anti-MOG. Hoy entendemos o tenemos un poco más clara la inmunopatología en ambas entidades, hacia dónde va dirigido el componente inmunológico, la generación de autoanticuerpos y todo lo que viene atrás, porque no solamente es una patología de anticuerpos, tanto en la patología del espectro NMO, en el pie del astrocito con el canal de acuaporina 4, como la patología asociada a anticuerpos anti-MOG y la proteína de mielina recubriendo la mielina en el sistema nervioso central. Más allá de esto, no es la intención hablar de inmunopatología, es entender que en ambas entidades el desencadenante de la acumulación de discapacidad tiene que ver con las recaídas. A diferencia de lo que pasa en esclerosis múltiple, en donde hay recaídas, pero hay un fenómeno neurodegenerativo temprano que va progresando, muchas veces lo controlamos, otras veces no. En estas entidades se da la acumulación de discapacidad secundaria de presencia de recaídas. Y si el paciente no tiene recaídas, no va a tener este fenómeno de progresión, este fenómeno neurodegenerativo progresivo que es independiente de las recaídas. Y esto es un punto central, el entender que si controlamos las recaídas, ya sea evitando la aparición de recaídas o cuando aparezca una recaída, la manejamos de una manera temprana, de una manera precisa, vamos a evitar el curso que en esclerosis múltiple, independientemente de si tratamos o no tratamos, muchas veces no lo podemos evitar, no podemos evitar esa progresión. Por eso es tan importante entender conceptualmente la importancia de tratar las recaídas, prevenirlas y en el punto de tratarlas temprano y de una manera bien efectiva. Esto es algo que grafica un poco eso. Tiene que ver con la acumulación de discapacidad en la patología asociada a anticuerpos antiacuaporina 4. Acá se puede ver que los pacientes hacen las recaídas, acumulan o incrementan su EDCS, lógico en el contexto de las recaídas, pero pasado el tiempo de la inflamación, pacientes van acumulando discapacidad. Y esto es la no recuperación de esos eventos inflamatorios, de las recaídas. Cosa que en esclerosis múltiple, durante los primeros episodios, en general vemos una recuperación que suele ser completa o casi completa en muchos pacientes, en casi todos los pacientes. Acá no lo vemos. Estos son datos de la historia de la enfermedad, en donde por ahí lo más relevante tiene que ver con el 50% de los pacientes en espectro de neuromielitis óptica acumulan una discapacidad significativa dentro de los primeros 5 años. Y esto tiene que ver con las secuelas de las recaídas. Sin dudas, esta no es la historia natural de esclerosis múltiple, incluso la historia natural librada al no tratamiento, en donde es mucho más prolongada. Pero es cierto que si evitamos las recaídas, el paciente no va a progresar y en esclerosis múltiple, muchas veces tratando o no tratando las recaídas, implementando un tratamiento efectivo, no podemos prevenir ese fenómeno neurodegenerativo. Por eso es que en esta instancia es sin dudas una ventaja el manejo eficaz de las recaídas, tanto en el momento agudo como en la prevención para justamente evitar la progresión. Esta es la acumulación de discapacidad asociada a patología de anticuerpos anti-MOG, donde es relativamente más benigna.
hay una mayor tasa de recuperación completa de los pacientes en las recaídas en esta entidad. Sin dudas también depende de dónde está localizada topográficamente las recaídas. La recuperación en las mielitis suele dejar más secuelas, pero en las otras instancias hay una recuperación completa en gran proporción de los pacientes, cosa que en espectro NMO no solemos ver o tenemos más secuelas, menos recuperación. Estos son datos del registro alemán presentados por Ingo Kleiter, donde se puede ver un poco eso. Solo 21% de los pacientes en una evaluación de casi 1.200 recaídas tienen una recuperación completa. O sea que la recuperación completa suele ser mucho menos probable en el espectro NMO que en la patología asociada a anticuerpos anti-MOG. Definitivamente depende mucho del manejo para conseguir una recuperación completa, pero esto es un panorama de entender que las consecuencias de las recaídas, si no son manejadas temprano, incluso si no son prevenidas, sobre todo, son muy importantes en los pacientes con esta patología, especialmente el espectro de neuromielitis óptica. En Argentina hicimos un estudio similar donde no difiere. La recuperación completa suele ser bastante menor. Sin dudas depende de la topografía, la médula. Es una zona en donde deja mucha secuela y por eso es importante un manejo agresivo e individualizado de esas recaídas. ¿Por qué tratarlas? Queda claro de lo que venimos mencionando, porque acá está la acumulación de discapacidad. Entonces, si prevenimos recaídas o cuando aparecen las recaídas las tratamos temprano, la historia de acumulación de discapacidad de ese paciente va a ser distinta, va a ser diferente. Incluso podemos evitar la progresión, la acumulación de discapacidad, porque los pacientes no tienen metido ese componente de progresión en principio. Un punto central de esto, más allá de entender la acumulación de discapacidad, tiene que ver con el momento del tratamiento. Estos son datos también del grupo alemán en donde lo que se puede observar es que la probabilidad de recuperarse completamente no es igual si el paciente es tratado dentro de los primeros 2 días de aparecer la recaída, mucho más probabilidades de recuperarse completamente que si el tiempo va pasando. Ya entre los 11 y 20 días de haber aparecido la recaída, la probabilidad de recuperarse completamente es significativamente menor que si el paciente es tratado muy temprano. O sea que hay que identificarlas y tratarlas muy rápidamente para conseguir la mayor probabilidad de recuperar completamente a los pacientes de esa recaída. Lo mismo en esta instancia se puede ver que la probabilidad de recuperarse completamente es mayor mientras más temprano se trate la recaída. Este estudio intentó evaluar si había diferencias en las estrategias de plasmaféresis, ya sea recambio plasmático o inmunoabsorción. No hay diferencias entre plasma exchange o inmunoabsorción entre estas intervenciones. Sí, lo importante es tratar temprano, porque tratar temprano es central. ¿Cómo las tratamos? Está claro el concepto de dónde acumula discapacidad el paciente con espectro de neuromielitis óptica, patología asociada a anticuerpos anti-MOG, el por qué tratarlos y el por qué tratar temprano, porque ahí está el secreto de evitar la acumulación de discapacidad en estos pacientes. ¿Qué estrategias hoy tenemos disponibles para manejar la aparición de una recaída en estas entidades? Corticoides endovenosos, altas dosis, podemos hacer la analogía desde el lado oral, pero hoy la indicación es tratamientos endovenosos a altas dosis, metilprednisolona 1000 mg, día por 3-5 días. Hoy nos movemos hacia el quinto día con un tapering en el caso de que solo nos quedemos con corticoides de endovenosos, de corticoides orales para ir descendiendo progresivamente. La plasmaféresis, dentro de la plasmaféresis las estrategias con recambio plasmático e inmunoabsorción, en promedio 5 o 7 sesiones utilizadas de manera diaria o eventualmente en días alternos. En algunos casos utilizamos más días de esta promedio de 5 o 7 sesiones. La utilización de inmunoglobulinas endovenosos, menos evidencia, probablemente menos efectividad que estas otras dos intervenciones. Quizás en determinadas situaciones puntuales la pensamos o la utilizamos. Y después estrategias para esas recaídas refractarias, como son los inmunosupresores de alta eficacia, utilizados cuando no podemos controlarla y en algunas instancias lo hemos pensado, eventualmente utilizado como rituximab, pos estas estrategias o eventualmente ciclofosfamida. Algo importante a tener en cuenta es la escalada de tratamiento funciona, sirve.
Cierto que ahora vamos a hablar de la individualización, de cuál es la recomendación de inicio del manejo de las recaídas, pero independientemente de lo que usemos, el ir escalando ha demostrado ser eficaz, efectivo para conseguir la mayor recuperación posible en los pacientes en una recaída. Estos son datos del registro alemán, donde lo más importante entender es que hay una recuperación completa, hay una recuperación que no es completa con la primera intervención, y si esa intervención vemos que no va funcionando y se va switchando, se va escalando a una intervención más eficaz, la probabilidad de recuperar completamente, de conseguir una recuperación completa, se va incrementando. Eh, por supuesto, como siempre, depende también de la topografía de las recaídas. Hay topografías que permiten una mayor recuperación completa en la medida que vamos escalando, si no conseguimos esa recuperación. Hay topografías como la médula en donde eso cuesta más, pero el concepto es, si no funciona entre la primera intervención, rápidamente cambiar la intervención e ir para arriba, ir escalando, si elegimos esta estrategia de ir escalando. No quedarnos dormidos, no terminar porque es perder el tiempo, sino identificar si hay o no mejoría, y si no hay mejoría, rápidamente escalar en el caso de la no mejoría. ¿Cuáles son los determinantes de que un paciente se vaya a recuperar completamente? Sobre todo la estrategia temprana, dentro de los primeros 2 o 3 días, la estrategia más efectiva que hoy tenemos, el utilizar como la plasmaféresis, el recambio plasmático o inmunoabsorción, y el que el paciente se haya recuperado completamente de episodios previos. Pero esto, por supuesto, se puede agotar. Lo más importante es tratar temprano y tratar de la manera más agresiva a la recaída. Como habíamos mencionado, no hay diferencias en principio de la estrategia de plasmaféresis, pero la estrategia de plasmaféresis es la estrategia hoy más efectiva que conocemos para el manejo de recaídas en espectroneuromielitis óptica y la patología asociada a anticuerpos anti-MOG. Esto es una revisión sistemática que evalúa los distintos estudios que compararon corticoides endovenosos altas dosis versus plasmaféresis, y la plasmaféresis demostró ser más efectiva en la recuperación de las recaídas en la patología del espectro de neuromielitis óptica, y la extrapolamos. De ahí que hoy la recomendación es, sin dudas, utilizar la estrategia más efectiva en lo posible. Aquellos pacientes en los cuales hacen una recaída, la identificamos temprano, lo más temprano posible, ir hacia la plasmaféresis, ¿sí? El recambio plasmático e inmunoabsorción. Más menos corticoides, ponerle corticoides a esta estrategia, que son dosis altas, gramo de metilprednisolona endovenosa durante el proceso de la utilización del recambio plasmático, de la plasmaféresis. Entendemos que el acceso no es tan fácil, y a veces no podemos de entrada ir hacia esta estrategia. Por lo tanto, la alta dosis de corticoides endovenosos en muchos lugares sigue siendo la primera elección del manejo de las recaídas. Lo más importante es temprano, lo más temprano posible. Y lo segundo es estar atrás de cómo va evolucionando esa recaída en base a la estrategia. Y si no hay una mejoría dentro de los primeros 2 o 3 días, rápidamente escalar. En el caso de corticoides, rápidamente, si no hay mejoría, escalar al tercer día plasmaféresis, dejando los corticoides, más menos corticoides. En general le dejamos los corticoides junto con la plasmaféresis. Lo mismo para plasmaféresis. Si el paciente no mejora, es decir, hacemos el recambio plasmático diario o días alternos por 5 o 7 sesiones, el paciente no muestra una mejoría, mirarlo de cerca y escalar. Dentro de la escalada está la posibilidad de pensar en inmunoglobulinas, pero en general vamos haciendo este plan, que es plasmaféresis más corticoides, seguir de cerca, si no hay mejoría, considerar una recaída refractaria y pensar en estas estrategias más agresivas, como puede ser la utilización de inmunosupresores intrarrecaídas. Rara vez llegamos a esta instancia, pero en estas patologías es mucho más frecuente de lo que podemos llegar a ver en esclerosis múltiple, y por eso hay que considerarlo. Pacientes que arrancan con corticoides endovenosos, seguirlos muy de cerca. Si no hay mejoría, ya el tercer día pensar en la plasmaféresis, intervenir con la plasmaféresis. No solo pensarlo, sino intervenirlo con plasmaféresis. eh, Conjunto con los corticoides, ver la mejoría, y si no hay mejoría, tomarlo como una recaída refractaria y pensar en estas estrategias más agresivas. Con respecto al futuro,
sin dudas esto es un punto central desde la acumulación de discapacidad, por eso que más allá de los preventivos, para que evitar que aparezcan estas recaídas, se están evaluando otras intervenciones intra-recaída para el manejo agudo y conseguir una mayor recuperación a la que hoy conseguimos con estas intervenciones que son corticoides, plasmaféresis, inmunoglobulinas o eventualmente estas estrategias menos convencionales como puede ser rituximab y glofosfamida en esas recaídas refractarias. Estos son algunos de los ensayos clínicos en curso que están evaluando estas intervenciones para el manejo de la recaída en agudo. Bevacizumab, ublituximab y las intervenciones que van a ir a modular la cascada inmunológica en el contexto de la recaída eh, para justamente buscar controlar este episodio agudo más allá de lo que después hagamos para prevenir la aparición de recaídas. A modo de conclusión, los mensajes más importantes del manejo de las recaídas de la práctica es entender que toda recaída en la patología asociada a anticuerpos anti-MOG y en la patología de espectro de neuromielitis óptica debe ser identificada y tratada, porque ahí está esto de tratar temprano y conseguir la mayor recuperación de los pacientes. Con respecto a con qué, hoy hay evidencia de efectividad que la plasmaféresis, a través de las intervenciones que hagamos de plasmaféresis, es mejor que las otras estrategias. Es mejor que los corticoides, es mejor que las inmunoglobulinas. Por eso es que estamos moviéndonos hacia pensar esta intervención de plasmaféresis como primera intervención en el contexto de una recaída. Es cierto que muchas veces lo individualizamos al paciente y vemos cuán agresiva es la recaída y en base a eso nos manejamos en aquellos pacientes que no tienen una recaída tan agresiva con corticoides y en otros, como aquellos que hacen una mielitis o que vienen de recuperaciones incompletas, arrancar con plasmaféresis. Pero eso muchas veces queda librado al criterio del profesional y a la subjetividad. Entonces, hoy el planteo es pensar recaídas, tratar todas recaídas y de la manera más efectiva posible, que es a través de la plasmaféresis. Por supuesto que muchas veces en el mundo real no podemos hacer eso o no tenemos acceso a plasmaféresis en muchos pacientes por el contexto social, porque el paciente no puede acceder, por lo que fuere. Entonces es de vuelta el concepto de tratarlas a todas con lo que tengamos disponible, que suelen ser los corticoides endovenosos a altas dosis, y estar muy de cerca en esa recaída. Si el paciente no mejora, es decir, después de 2 o 3 días seguimos viendo que incrementa los síntomas o no hay una respuesta, es rápidamente escalar. Tenemos evidencia que escalar incrementa las probabilidades de una recuperación completa. Por eso es rápidamente escalar en el caso de que haya iniciado corticoides, adicionar la plasmaféresis. En el caso de que el paciente esté con plasmaféresis, es cierto que vamos a mantener el promedio de 5 o 7 sesiones, pero vamos a estar muy de cerca. Escalar y seguir y ver la evolución para rápidamente tomar decisiones. Y en aquellos pacientes en los cuales no mejora, más allá de esta escalada, pensar en estrategias que sean más agresivas, como el uso de inmunosupresores intrarrecaída. En algunos casos los hemos utilizado y hoy hay evidencia para el uso de rituximab intrarrecaída refractaria al tratamiento de plasmaféresis más corticoides o eventualmente ciclofosfamida. Pero tener este concepto de la recaída es el principal determinante de la acumulación de discapacidad del paciente. Las estrategias van hacia prevenir las recaídas, pero más allá de prevenirlas, cuando identificamos una recaída, en tratar esa recaída de manera precoz, precisa y de lo más efectivo, de la forma más efectiva posible. Las estrategias que hoy tenemos disponibles, si tenemos en un mundo ideal ir a plasmaféresis, en el mundo real muchas veces no tenemos eso, corticoides y plasmaféresis. Dependiendo de si hay o no respuesta, si no hay respuesta, estar muy de cerca y adicionar plasmaféresis, y si sigue habiendo una refractariedad y progresión, pensar en estas estrategias. No dejarla evolucionar, porque ahí está el secreto de intentar conseguir la mayor recuperación posible en los pacientes y limitar la discapacidad, que en definitiva es el determinante. Hoy el determinante de discapacidad pasa por las recaídas, recaídas no tratadas o subtratadas, o eventualmente maltratadas cuando uno ve un tratamiento tardío que el paciente empezó a circular, habiéndosele identificado la recaída. Probablemente esos son los mensajes más importantes a transmitir: el de estar atrás, identificar temprano, tratar agresivamente
y esperar la respuesta, y si no hay respuesta, seguir escalando y no dormirse con este tema, porque es el punto central, el manejo de esta instancia de la enfermedad. Muchas gracias.